Ya listo, ya estoy grabando entonces, que no se me olvide. Y vamos, entonces vamos a ver funciones lineales y funciones especiales. Igual ya estoy grabando la clase. Primero tenemos lo que es las funciones lineales. Como su nombre mismo lo dice, que define una función lineal, son las funciones que... Ay, cierto, espérenme un ratito. Un ratito. Ya, ahora sí, perdón, me había olvidado esta cosa. Ya, entonces, ¿qué define una función lineal? Pues como su nombre mismo lo dice, es la función que cuando tú hagas su gráfica te va a quedar una línea recta. Entonces, ¿cuál es la forma general? La forma general de una función lineal es f de x es igual a de x más b. También conocidas son las funciones que tienen exponentes en la x de 1. Entonces, como reciben el nombre de la gráfica que representa una línea recta, cuya pendiente va a estar dada por el valor de a, que es el valor que multiplica la x, y su intersecto con el eje y es el punto 0b. ¿Ya? La pendiente es a, es decir, qué tan inclinado está. Entre más grande sea a, más inclinado. Si ya vamos a ver más a detalle. La pendiente se puede calcular con dos puntos de la recta. Entonces, si tienes dos puntos que pertenecen a la función, ya sabes que puntos que pertenecen a la función son puntos que cumplen la regla de correspondencia de la respectiva función. Entonces, si tienes dos puntos dados, tú puedes calcular la pendiente usando esta fórmula. Restando primero el y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Para hacer una gráfica de la línea recta, debido a la naturaleza de la línea recta, debido a la naturaleza, solo es necesario obtener dos puntos. Tú tienes dos puntos de la recta y le intersectas con una recta y ya está. Y esa sería la gráfica de la línea recta. Entonces, solo necesitas dos puntos. Normalmente es recomendable, porque es lo más fácil, escoger los puntos de intersección con los ejes X y con los ejes Y. Entonces, con los ejes X, con el eje X, algo muy útil, que se lo tienen que entender bien, que las intersecciones con los ejes, con el eje X, con el eje Y, es cuando X es igual a 0. O sea, para obtener la intersección con el eje Y, tienes que poner X igual a 0. Y con el eje X, tienes que poner Y igual a 0. O sea, la imagen tiene que ser igual a 0. Ya vamos a probar todo esto aquí. Entonces es recomendable obtener esos dos puntos y ahí graficar la línea recta. No es necesario, no tienes que hacerlo siempre, pero es recomendable. Por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de una función lineal. Primero me piden que grafiquen eh, f de x de 2x más 3, una línea recta. Por ejemplo, aquí estoy obteniendo la intersección con el eje y. La intersección con el eje y, tengo que poner x igual 0. Y me va a quedar que f de 0 es 3, entonces el punto es 0,3, que es el que está aquí. 0,3. La intersección con el eje Y. Ya saben que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, para obtener la intersección con el eje Y, simplemente pongo x igual 0, evalúo y veo que me queda f de 0 igual 3. Entonces, este es el intersecto con el eje Y. Para obtener el intersecto con el eje X, lo que debo hacer es decir que la función es igual a 0. Es decir, y igual a 0. Ya saben que f de x es igual a y. Entonces yo digo que y es igual a 0. Entonces f de x es igual a 0.
la variable dependiente es 0. Entonces yo tengo que f es igual a 0 y yo resuelvo esta ecuación. Me va a quedar 0 es igual a 2x más 3. Resuelvo y me queda que x es igual a menos 3 medios. Por lo tanto, el punto de intersección con el eje x es igual a menos 3 medios, coma 0. ¿Ya? Entonces esos son los intersectos. Entonces tú obtienes esos dos puntos y de ahí dibujas la línea recta que une ambos puntos. De esa manera obtienes la gráfica de la función lineal. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué propiedades que cumplen las funciones lineales? Pues podemos ver que f es inyectiva, ya que cualquier línea horizontal que grafiquemos solo intersecta una vez, sobreyectiva, ya que el rango, como no hay restricciones, el rango de f puede ser cualquier real. Entonces, como el rango es todos los reales, entonces es sobreyectiva, estrictamente creciente, siempre crece, monótona debido a eso. No es ni par ni impar, tampoco periódica ni acotada. Esas son como que propiedades básicas de una función lineal. La función lineal casi nunca va a ser par ni impar, excepto cuando pasa por el origen. Cuando pasa por el origen, ahí sería impar, pero si no, no. Ya, entonces podemos ver cómo varía el comportamiento de la función lineal según los valores de A y B, que son los valores, como les dije, como vimos aquí, A es el que está multiplicando a la variable independiente, que digo la X, y B es lo que está sumando, el término independiente. Entonces, si ambos son positivos, pues la función es creciente, y ya saben que B, el intersecto con el eje Y, como vimos aquí, siempre va a ser, como les dije aquí, 0, B. Entonces, si B es positivo, el intersecto va a ser por encima del eje X. Entonces, este es el primer caso, A positivo y B positivo. A positivo creciente y B positivo que la intersección está por encima del eje X. Si A es positivo y B es negativo, es lo mismo creciente, pero la intersección con el eje Y está debajo del eje X, o sea, Y negativo. En cambio, si A es negativo, es decreciente, y si B es positivo, entonces está aquí arriba el intersecto el intersecto con el eje Y está por encima del eje X. En cambio, si es negativo, sigue siendo decreciente, y si B es negativo, también el intersecto está por debajo del eje X. Entonces, podemos ver aquí está explicado eso. Estrictamente creciente, estrictamente creciente, estrictamente decreciente y estrictamente decreciente. Y también tenemos que la intersección con el eje X, como vimos, es menos A sobre B, es decir, depende de los signos de A, B y de A. Si son iguales, entonces estará por ejemplo, si A y B son igualmente, tienen el mismo signo, que sería los B y C. No, al revés. A y D son iguales. Si son iguales, entonces estará la intersección en el semieje negativo de X. Aquí, negativo y negativo también acá. En cambio, si son diferentes A y B, sería negativo y con este negativo, entonces la intersección con el eje X sería en la parte positiva. Por eso está acá positivo y acá está positivo. Entonces, eso es básicamente los comportamientos de la función lineal dependiendo de los valores de A y B. Ya saben que A es la pendiente y B es la intersección con el eje Y. Son cosas muy útiles. ¿Ya? Si tienen preguntas, pregunten, por favor. Si no, para continuar. Por ejemplo, un ejercicio, me dan este gráfico y me piden hallar la constante A y B de la regla de correspondencia. Entonces me piden hallar la constante la regla de correspondencia. Ya. Entonces me piden hallar la regla de correspondencia. ¿Cómo hago eso? Pues ya sabemos cómo sacar A. A es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Donde los puntos, tenemos dos puntos, X1, Y1 y X2, Y2, que pertenecen a la gráfica de la recta. Entonces, en este caso ya yo puedo ver fácilmente cuáles puntos podría usar. Los intersectos con los ejes X y con los ejes Y. El intersecto con el eje X sería 2,0 y el intersecto con el eje Y
sería 0,4. Entonces ya tengo estos dos puntos. Puedo usar esta fórmula para sacar la pendiente. Entonces la pendiente va a ser igual a Y2. Pongámosle que este es Y2, este es P2 y este es P1. P1, P2. Entonces sería 4 Y2 menos 0 Y1 sobre 0 X2 menos 2 X1. Entonces esto me va a quedar a 4 menos 2. Y esto igual a menos 2. ¿Ya? Entonces, ya tengo que A, la pendiente, es menos 2. Una vez que obtengo la pendiente, B, ¿cómo lo podría obtener? O sea, yo sé que la función... Por la función, pues, lineal. Claro, yo sé que es con la función lineal, pero hay, hay dos formas, mejor dicho. La primera forma es o sea, poniendo en esta ecuación. No sé si han visto la ecuación de la recta con punto y pendiente. Entonces, con un punto cualquiera de los dos y la pendiente ya la tengo. Pero hay otra forma más sencilla, porque yo ya sé el intersecto Eso con por el... Y. ¿Mandé? El Yo que ya- intersecta en Y. Correcto, yo sé cuál intersecta en Y. En Y intersecta con 0,4. Entonces yo ya sé que este es B, porque la ecuación lineal siempre se intersecta en el punto 0, B, en el eje Y, en el eje Y. Entonces, como siempre se intersecta en el 0, B, y yo sé que este se intersecta en el 0,4, entonces yo sé que B es 4. Y ahí ya puedo fácilmente obtener que la gráfica, claro, la ecuación de correspondencia sería esta, donde A es menos 2 y B es 4. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula para obtener la pendiente de la ecuación lineal, y B lo puedo ver simplemente con la intersección de la recta, en este caso. Si no fuera así, debería usar lo que es la ecuación punto y pendiente. No sé si lo han visto, como les dije, usando esta fórmula, la misma que está aquí, pero en cambio con solo un punto. X menos X1. Entonces, esta sería aquí tienes que reemplazar la pendiente y un punto cualquiera, y despejas la Y y ahí te queda la función lineal. También esa es otra forma. Esa es la conocida función de punto pendiente. Ya, entonces ahí sería la respuesta. Si tienen alguna duda, pregunten. Si no, para continuar el mismo ejercicio, no tengan miedo de preguntar. Profesor, ahí se acaba la pregunta. En f de Eh, x menos 2x más 4. la primera parte. Aún falta otra parte más. Y hay una fórmula que se usa para la pendiente, creo, Esta. menos b sobre a. ¿Eso no se cuenta, o sí? A ver, esa no es fórmula de pendiente. No, la pendiente. No, 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 aquí no. La fórmula es esta. Esta es la fórmula para obtener la pendiente. Esta que está aquí. Esa es la fórmula. Ah, y tú dices menos b sobre a. Puedes usar con este punto de intersección. Ah, bueno, pero tendrías que ver cuánto es b. También podrías usarlo. Si quisieras usar, no sé si quisiste decir eso, pero sí podrías decir, por ejemplo, b lo puedes ver que es 4. Sí, eso es lo que le preguntaba, si podía usar la otra. Y el intersecto con el eje x es menos b sobre a. Entonces ahí podrías obtener a. También se podría usar, pero no sé si quisiste decir eso, pero sí se podría. Y ahí despejas a. Ah, no, pues aquí no es 2, es 4. ¿Qué digo? Ah, no, sí, está bien, 2. El intersecto con el eje X es 2 y eso es igual a menos b sobre a. También podrías usar, pero preferiblemente usar esta fórmula que está aquí, la de la pendiente. Ya. Entonces, tenemos la otra parte del ejercicio que me dice que justifique las siguientes proposiciones. F es inyectiva. Entonces, si me pidieran demostrar esto, que F es inyectiva, tengo que usar la definición de inyectiva. Aquí está. O sea, bueno, está usada la contrarrecíproca de definición de función inyectiva. Para todo x, 1, x2, que pertenece al dominio de f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Esa es la contrarrecíproca de la definición. ¿Se acuerdan que yo se las anoté en las diapositivas? Entonces yo tengo que hacer eso. Yo tengo que usar esta función para demostrar que es verdadera. Es decir, empiezo en esto y tengo que llegar a que x1 y x2 son iguales. Entonces eso es lo que hago. Primero empiezo en la parte izquierda, parto del antecedente,
Yo digo que f de x1 es igual a f de x2 para cualesquiera x1 y x2 que pertenecen al dominio de f. Entonces, parto de eso, es decir, tengo que evaluar en f de x, tengo que evaluar x1 y x2, que está aquí abajo. F de x, pero evaluado en x1 y en x2. Entonces yo aquí puedo despejar, simplificar el más 4, y me va a quedar menos 2x1 es igual a menos 2x2. Aquí yo puedo simplificar sin problemas el menos 2, y me queda que x1 es igual a x2. Si se dan cuenta, entonces partí del antecedente, llegué al consecuente. Esto quiere decir que esta función es inyectiva, usando la definición de función inyectiva. Entonces así se demuestra formalmente que una función es inyectiva. Tienes que empezar de este antecedente diciendo que que la función es igual en 2 puntos. En 2 puntos, sí, la función f es igual en 2 puntos, y demostrar que esos 2 puntos tienen que ser iguales. Entonces ahí demuestra que la función es inyectiva. Entonces, de igual manera, si te dijeran demostrar que f es decreciente, tienes que usar la definición de función decreciente. Es decir, bueno, en este caso también la contrarrecíproca, que si f de x1 es menor que f de x2, llegar a que x1 es mayor o igual a que x2. Entonces, de nuevo, empiezas del antecedente, esta parte de aquí. Entonces, usando simplificaciones algebraicas, tienes que llegar al consecuente. Entonces, aquí, por ejemplo, puedo de nuevo fácilmente simplificar el más 4. Aquí puedo multiplicar por menos 1/2 ambos lados, pero acuérdense que cuando multiplico por menos 1/2, aquí por menos 1/2, para que se vaya el menos 2, debido a que es negativo, tengo que cambiar el orden de la desigualdad. Entonces, si es menor, tengo que ser mayor. Se va a ir el menos 1/2 con el 2 y el menos 1/2 con el menos 2, que digo. Y te va a quedar x mayor que x1 es mayor que x2. Y así demostraste, llegaste al consecuente. Bueno, no exactamente el consecuente, pero a una parte, mejor dicho. Y así acabas de demostrar, bueno, en realidad demostraste que es estrictamente decreciente, que digo, porque es solo mayor. Pero si una función es estrictamente decreciente, también es decreciente. Entonces, demostraste formalmente que la función es decreciente. ¿Ya? Entonces, así si te piden justificar por qué es inyectiva o por qué es decreciente, esta es la manera que hay que hacer. Igual, todas las funciones lineales son inyectivas, y dependiendo de A, la pendiente, siempre va a ser o decreciente o creciente. ¿Ya? Entonces, tengo otro ejercicio que me dice que un fabricante de portaminas ha contabilizado que las ventas ascienden a 20.000 unidades en una semana cuando el precio es de $1, 1.50 por unidad. Pero si se reduce el precio a 1.25, las ventas se incrementan en 2.500, en 25.000 unidades por semana. Entonces, me dicen que determine la relación lineal que relaciona ambas variables, las ventas y el precio de los portaminas. Me dicen que entonces que hay una relación lineal, es decir, que esto va a la función de ventas en función de las unidades, tiene que cumplir una relación lineal. Por lo tanto, entonces yo tengo que aquí 2 puntos. Me dan el $50 por unidad. Yo defino, mejor dicho, yo defino el precio. Yo defino mi función lineal como precio, precio por unidad sería la variable independiente, y las ventas sería la variable dependiente. Por lo tanto, entonces tengo 2 puntos, que sería el primero $50, 20.000, y el segundo punto sería $25, 25.000. Entonces tengo esos 2 puntos que pertenecen a la función lineal. Entonces yo ya con eso, yo ya sé que con 2 puntos cualesquiera que pertenezcan a la función lineal, yo puedo sacar toda la información de la función lineal. Aquí, como D es lineal, yo sé que va a tener de la forma AP más B, donde en este caso P, como dije, es la variable independiente. Esta es la X básicamente, solo es que como en este caso estamos hablando de precios, yo le puse P. Y A y B son los valores que ya sabemos que tenemos que calcular, donde A es la pendiente y B es la intersección con el eje Y.
Entonces, calculo A, la pendiente, con la fórmula que vimos, que en este caso, ya saben, no se confundan, estoy cambiando las variables, en este caso B y P, pero simplemente son Y y X, solo que con otro nombre que dependiendo del problema yo le quise poner. Si gustan, puedes ponerle X y Y, no hay problema. Entonces calculo, me va a quedar arriba 5.000 y abajo me va a quedar 0.20, menos 0.25, entonces esto es igual a menos 20.000. Esta es la pendiente. Y el otro punto, ¿y cómo saco el intersecto? Bueno, como les dije, pueden usar la fórmula, la que está aquí. O aquí me dicen otra opción, me dicen que uno de estos dos puntos debe cumplir la función lineal. Entonces yo digo que la función lineal es igual a, yo sé que la función lineal es la que está aquí. Ventas es igual a AP más B. Entonces ya calculé A. Ventas es igual a menos 20.000 más B. Entonces aquí yo tengo esto. Yo aquí puedo evaluar cualquiera de los... Ah, no, pues, menos 20.000 P. Menos 20.000 P más B. Es igual a menos 20.000 P más B. Entonces yo tengo que cualquiera de estos dos puntos obviamente cumplen la regla de correspondencia porque son parte de la función. Por lo tanto, yo puedo reemplazar cualquiera de los dos puntos aquí y me deberá cumplir la relación. Entonces, por ejemplo, en este caso evalúo P1, que sería $1.5, 20.000. Entonces, en vez de P, pongo 1.5 y en vez de B, que serían las ventas, pongo 20.000, que es lo que hacen aquí. Entonces, pongo 20.000 es igual a menos 20.000, 1.5 más B. Entonces, ahí ya puedo obtener el valor de B. Despejo B y me queda que B es 50.000. Es decir, la intersección con el eje Y es 50.000. Y la función lineal ya quedaría igual a menos 20.000 P más 50.000. Entonces así es otra forma de obtener la función lineal obteniendo dos puntos. Siempre va a sacarse primero la pendiente y luego, de otra manera, tengo que sacar el intersecto con el eje Y, o sea B. Puede ser como aquí reemplazando un punto, o puede ser como acá, verlo al ojo. Veo que es 4, pero en este caso no puedo ver eso. Y luego lo grafico. Esta sería la gráfica. Debido a que el precio no puede ser, el precio no puede ser negativo, es hasta aquí como mínimo. Y debido a que las ventas tampoco pueden ser negativas, entonces hay unos límites, que sería solo de aquí hasta acá. Y entonces esa es la función lineal. Solo voy a graficar una. Entonces esa sería la gráfica de la función lineal. ¿Ya? El dominio, por ejemplo, en este caso sería solo de 0 hasta 2.5. Como dije, el precio no puede ser menor que 0. No puedes vender algo a precios negativos. Y el precio no puede ser mayor que 2.5 porque si no las ventas serían negativas. Entonces tampoco puedes tener ventas negativas. Por eso este es el dominio. Y si pueden ver aquí el rango, sería desde 50.000 hasta 0. Por ejemplo. Pueden ver que es decreciente, estrictamente decreciente, es monótona. Ahí pueden sacar varios tipos de información. Ya, entonces ese sería otro ejercicio. También tenemos que A puede ser 0. Es decir, la pendiente puede ser 0. Cuando la pendiente es 0, entonces es una función lineal. Es una función lineal, pero horizontal. La fórmula sería f de x es igual a b. O sea, cuando la pendiente es 0. Lo cual constituye una función constante, cuya gráfica es una recta horizontal. En este caso, el dominio serían todos los reales, pero el rango solo sería b. Esta función solo puede tomar ese valor de b. Aquí tengo más propiedades. Las funciones constantes son crecientes y decrecientes a la vez, por el menor igual y el mayor igual, o sea, como son iguales y son ambas. Son periódicas, porque para todo f, para cualquier t, f de x más t es igual a f de x. Esta es la definición de función periódica.
debido a que f de x es constante, esto 2 siempre se va a cumplir, pero no poseen periodo fundamental porque esa t puede ser infinitamente pequeña, no hay menor, entonces no posee periodo fundamental. Y aquí está lo que les dije, que f de x igual a 0 es la única función que es par e impar al mismo tiempo. Solo f de x es igual a 0. La función constante, f de x es igual a 0. Y cuando tenemos que a es igual a 1 y b es igual a 0, es decir, la pendiente es 1 y b es igual a 0, tenemos la función f de x es igual a x, que es la función identidad. La función identidad, muy importante. Para esta función, el dominio de f es igual al rango de f, que es igual a los reales. Esta función es sobreyectiva e inyectiva, estrictamente creciente y también es impar. En este caso sí es impar porque si te das cuenta con respecto al origen es simétrico, o puedes demostrarlo directamente con la función, con la fórmula. No es tan difícil, que f de menos x es igual a, evalúas aquí a menos x, que es igual a menos f de x, y de esa manera demuestras que esta función es impar, ya que tienes que f de menos x es igual a menos f de x. Por ejemplo, esta demostración es muy sencilla. Y esta función es impar. ¿Ya? La función identidad. Un ejercicio para terminar. Me dicen que dada esta regla de correspondencia, entonces es verdad que f de x es igual a menos ax más 3, donde a pertenece a los naturales unido con el 0. Entonces, es verdad que la función es creciente. Entonces, si a es naturales, quiere decir que a es positivo. O sea, a puede ser positivo o 0. Si a es positivo, este de aquí sería negativo por el menos. Por lo tanto, entonces te va a quedar una pendiente negativa. Y ya sabemos que la pendiente negativa, la función es así. Por lo tanto, es decreciente. Estrictamente decreciente, mejor dicho. Por lo tanto, esto es falso. La función intersecta al eje y en menos a, 3. La función intersecta el eje y en menos a, 3. Esto es falso porque intersecta en 0,3. Ya saben que la intersección con el eje y es siempre 0,b. Entonces intersecta en 0,3 y esto también es falso. Claro, falso. ¿Ya? Sí puede ser lo que es todo a la vez. No olviden que todas estas definiciones no son excluyentes. Ninguna de estas definiciones es excluyentes. Solo creciente, impar e impar sí son medio excluyentes, ya que solo hay una que es ambas a la vez, pero puede ser que no sea ninguna de las dos también. Y creciente también es excluyente con decreciente, eso sí. Bueno, estrictamente creciente y estrictamente decreciente sí son excluyentes. O sea, puede ser lo uno o lo otro. Pero creciente y decreciente no. Porque el menor igual o el mayor igual sí te permite que sean ambas a la vez. Por ejemplo, como vimos, la constante es a la vez creciente y decreciente. O sea, no son excluyentes en ese caso. ¿Ya? Sí puede ser la lineal todo esto que estamos aquí. Es que es de hecho todo eso. Otra forma alternativa de escribir esta función lineal es de esta forma. Lo puedo ver fácilmente que es falso. Es falso ya que, por ejemplo, yo tengo y. Yo sé que esto de aquí es y. Ya sabemos que f de x igual a y, por si acaso. F de x es la otra forma de decir la variable dependiente. Entonces digo y es igual a menos ax más 3. Entonces yo tengo y, esto de aquí pasa a sumar, más ax menos 3 es igual a 0. Y entonces esto no es lo de aquí. Entonces aquí es y más 3 más, este más 3 es lo que daña el todo, porque es menos 3. Entonces esto es falso. Si a no es igual a, si a es igual a 0, entonces la función no es lineal. Esto es falso también porque a es 0, como ya vimos, es la constante. Y la constante sí es una función lineal.
Y finalmente me queda para todo A de los reales y sin contar el 0, existe M y N del dominio tal que f de n y f de n es igual a 0. Es menor que 0. Entonces creo que esta es verdadera, no estoy muy seguro. Me dicen que si A es todos los reales, excepto el 0, van a existir M y N en el dominio, tal es que este producto es negativo. Entonces vamos a ver aquí, por ejemplo, este tipo de demostraciones, tengo que, por ejemplo, decir primero dos casos. Primero, que A es mayor que 0. Si A es mayor que 0, yo sé que f de x menos ax más 3, yo sé que esto de aquí va a ser, como es mayor que 0, esto va a ser negativo, entonces la función es decreciente. Aquí, por ejemplo, es el intersecto. Y tengo que obtener dos puntos que multiplicados den menor que 0. Entonces, dos puntos que sea distinto. Por ejemplo, yo puedo escoger este. Digamos que m igual 1. Y pongámosle acá n igual 4, por ejemplo. Entonces yo veo que f de 1. Pero depende del valor de A. Aquí el intersecto, por ejemplo, este intersecto va a ser igual a menos b sobre A. Entonces, pongamos un A cualquiera. En este caso no importa. Yo voy a poner A igual menos 1. Para probar nomás. Menos 1. Entonces yo sé que A es menos 1. Entonces aquí es 1. Pongámosle aquí 1. Debido a eso yo reemplazo f de 1. F de 1 me va a quedar... no, esperen un rato. Es positivo. Aquí es 1. O sea, aquí debe ser menos 1. Y esto me queda 2. Y en cambio yo tengo f de 4, por ejemplo. 4 me va a quedar, yo reemplazo aquí. Me va a quedar menos 4 más 3, me va a quedar menos 1. Entonces tengo que f de 1 por f de 4 es igual a menos 1. No, a 2 por menos 1. Que es igual a menos 2. Y entonces ahí ya me cumpliría, que es menor que 0. O sea, básicamente lo que quiero que vean es que debido a que es decreciente, y a que el intersecto es positivo, llegará a un punto en que va a intersectarse con el eje X. Y antes de eso, aquí va a ser positivo f de X y acá va a ser negativo. Entonces yo puedo escoger uno de aquí y otro de acá y el producto de ambos va a ser negativo. Ahora, si A fuera negativo, quiere decir que esta parte, que la pendiente va a ser positiva, por lo tanto va a ser de esta forma. Y de igual manera, aquí yo obtendré esta parte de aquí para acá. F de X va a ser positivo, pero de acá para acá, f de X va a ser negativo. Entonces yo cojo uno de cada lado y los multiplico y me va a quedar que el producto de ambos, por ejemplo, yo escojo aquí un M y yo escojo aquí un N, entonces me va a quedar que f de M por f de N va a ser menor que 0. Entonces esta es la verdadera. Un poquito complicada de demostrar, pero si ya demostré que las las 4 anteriores son falsas, entonces ya no me queda esa de ahí, así no la puedo demostrar. Ya, entonces esa es la idea. Ahora, ¿por qué aquí yo digo que f de x es positivo y por qué yo digo aquí que f de y es negativo? No olviden que f de x es la variable dependiente, es decir, f de x es igual a y. Y en este caso es positiva porque está encima del eje x y y acá es negativa porque está debajo del eje x, por si acaso, ¿ya? Entonces ese es otro ejercicio, un poquito más teórico. La respuesta es la E. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver funciones especiales, empezando por la función valor absoluto. Ya la vimos, la función valor absoluto. Ya vimos, esta es la definición. ¿Se acuerdan que f de x es igual a x cuando x es mayor o igual que 0? O menos x cuando x es menor que 0. Esta es la gráfica. Del gráfico puedo observar que el dominio es los reales. Es decir, Rx puede ser cualquier valor. El rango es del 0 hasta el infinito.
el mínimo valor del rango. Ya saben que para ver el rango tengo que ver en el eje Y. El rango es desde 0 hasta el más infinito. F es estrictamente decreciente en menos infinito hasta 0. Desde menos infinito, o sea, desde por acá hasta 0, decrece. Mientras que desde 0 hasta el más infinito crece. Es estrictamente creciente. Puedo ver que F es par, ya que es simétrica al eje Y. F es acotada inferiormente, ya que solo va de 0 para arriba. Y F es continua en R, es decir, no tiene ningún salto. Entonces, esas son las propiedades de función valor absoluto. Ya la vimos. Tengo una nueva función llamada la función signo, que como su nombre mismo lo dice, me permite hallar el signo de un número. Se expresa de esta manera. Es tal que es igual a 1 cuando x es mayor que 0. Es a 0 cuando x es igual a 0. Y es igual a menos 1 cuando x es menor que 0. Esta es la gráfica. Menos 1 cuando es negativo. 0 cuando es 0. Por eso aquí le pongo el abierto, porque no incluye aquí cuando es 0 no es menos 1, sino es 0. Y luego 1 cuando es positivo. Entonces esta es la gráfica. Se puede observar que el dominio de f son todos los reales. De nuevo puedo poner en x cualquier valor. El rango sería solo menos 1. Los valores que puede tomar f de x solo puede tomar menos 1, 0 y 1. Solo esos tres valores. F es estrictamente creciente. Claro, f es creciente en R. En todos los reales siempre crece. Debido a la definición de creciente. F es impar. F es acotada en ambos arriba y abajo. Y F presenta una discontinuidad en x igual a 0. Como vimos aquí hay un salto. Y acá también el salto hasta acá arriba. Entonces esa es la función signo. Tengo la función escalón. La función escalón es muy similar a la signo, solo es que aquí es 0 hasta 0, 0,0 y luego y luego para los positivos es igual a 1. O sea, para x mayor que 0 es 1 y para x menor o igual que 0 es 0. Podemos ver que el dominio de nuevo es todos los reales, es decir, puedo usar cualquier valor para x. El rango de f, en este caso son los valores de 0 y de 1, no hay más. F es creciente, nuevamente es creciente en todo R. Tengo que F es acotada, arriba y abajo, no supera un valor, ni arriba ni abajo. De nuevo tiene una discontinuidad en x igual 0. De nuevo tiene un salto. Y depende de los fines aplicativos, puede ser que f de 0 sea 1. Depende en algunos fines de lo que usen. Pero en este caso siempre va a ser así como está. Es decir, cuando x es igual a 0, f de x es a 0. O sea, siempre va a ser que f de x, f de 0, sea igual a 0. En este caso. Pero hay veces que te piden que f de 0 sea 1, es decir, acá, arriba. Pero ahorita siempre vamos a trabajar con esto, tal y como está aquí. Y tal y como está esta definición. Solo es una aclaración. Esa es la función escalón. Y también tenemos la función llamada función máximo entero o entero mayor. Esta función se define para todo real y es el mayor entero menor o igual a x. Es el mayor entero menor o igual a x. De manera matemática sería que f de x de escalón de x es igual a k para k, donde k es un valor tal que es mayor o igual que x y x está entre k y k más 1. Para x pertenece a los reales y k perteneciente a los enteros. Entonces esta sería la gráfica. Básicamente, por ejemplo, si yo te digo el entero mayor de menos 1, no, de positivo primero, de 1,5, pues simplemente es igual a 1. Si te digo de 2,9, sería igual a 2. El entero es el mayor entero menor o igual a x. Si digo, por ejemplo, algo que es bien, que hay que saberlo bien,
Si yo digo menos 1,3, debido a que es negativo, tengo que darme cuenta que el entero menor o igual es menos 2. Si yo te digo que quiero saber la función entero mayor de menos 0,4, sería igual a menos 1. O sea, los negativos, debido a que son negativos, sería el menos 2 en este caso, menos 1, y así sucesivamente. También puedo sacar de cualquier entero, de cualquier valor real que yo quiera, por ejemplo de e, será igual a 2, ya que e es igual a 2.718, etc. Y entonces eso serían, por ejemplo, la función entero mayor, mejor dicho. ¿Ya? Aquí está la gráfica. Se dan cuenta de 0 a 1 es igual a 0, de 1 a 2 es igual a 1, de 2 a 3 es igual a 2, que es lo que acabo de decir básicamente. Podemos observar que el dominio de f, es decir, es todos los reales. El rango son los enteros, es decir, solo puede tomar valores enteros, como vimos. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, etc. La intersección con el eje X, por ejemplo, vimos que es todo esto, la intersección con el eje X. Por eso se dice que es el intervalo 0,1. F es constante en todos los intervalos de la forma k más 1, donde k es un entero, como vimos siempre es constante desde k hasta k más 1, pero sin incluir el k más 1, por si acaso. Por eso está incluido y sin incluir. Y presenta discontinuidades en todos los enteros, es decir, aquí se presenta una discontinuidad y va hasta acá arriba. Luego discontinuidad y va hasta acá arriba. Y así sucesivamente. Entonces esas son las propiedades de la función entero mayor o entero máximo entero. Entonces esas son las funciones especiales. Ejemplo, vamos a hacer estos ejercicios. Me dicen que calcule el valor numérico de esto de aquí, lo que está aquí adentro. Entonces, por ejemplo, tengo que calcular cada uno de ellos por partes, primero. Por ejemplo, ¿cuánto sería igual a el escalón de 3 menos raíz de 17? Luego tengo que calcular también el signo de cuadrado. Y también tengo que calcular esto de acá abajo del valor absoluto. Empezando por a simplificar, por ejemplo, vamos a hacerlo acá arriba. Ya. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calculo este de aquí, el escalón de 3 menos raíz de 17? Entonces tengo que ver lo que está aquí adentro, 3 menos raíz de 17, en qué parte, por ejemplo, veo la regla de correspondencia de la función escalón, tengo que ver en qué parte está. ¿Es mayor que 0 o es menor o igual que 0? Para si es mayor que 0, entonces va a ser 1. Si es menor o igual que 0, entonces sería 0. Por lo tanto, yo tengo que ver eso. Entonces, 3 menos raíz de 7, ¿cuánto sería? 3 menos raíz de 17, mejor dicho. Esto puedo ver que esto de aquí, yo puedo ver que sería negativo. Es menor que 0, porque 3 al cuadrado sería 9 y raíz de 17 al cuadrado sería 17. Entonces, este claramente es mayor este de acá. Aquí tengo que ver cuál es mayor. Este es mayor. Entonces, un número cualquiera menos un mayor te va a quedar negativo. Entonces, esto es negativo. Por lo tanto, el escalón de 3 raíz de 17 es igual a 0, porque esto es negativo. O sea, es decir, está en esta parte y por eso da 0. El signo de e al cuadrado, este es más sencillo porque el signo solo es signo básicamente. El signo es, si es positivo es 1, si es 0 es 0 y si es negativo es menos 1. Entonces, por lo tanto, yo sé que e cuadrado es positivo. Entonces esto de aquí va a ser, entonces esto de aquí va a ser fácilmente igual a 1. Porque yo sé que e cuadrado es positivo. Ya saben, tengo que ver de lo que está aquí adentro del paréntesis. Entonces de e cuadrado, si es positivo, 0 o negativo. Esto es positivo. Entonces esto de aquí es 1. Y luego tengo que resolver estas cosas que están aquí arriba de valor absoluto. Entonces, por ejemplo, aquí voy poco a poco. Este valor absoluto de 3 es positivo, entonces solo es valor absoluto de 3. Entonces lo hago así.
Luego aquí tengo una resta. Tengo 2 menos 3, menos 1, menos 4, menos 5. Entonces sacar 1 menos valor absoluto de menos 5. Aquí, valor absoluto de menos 5. Yo sé que el valor absoluto siempre me da la parte positiva. Entonces esto es 5. Y luego me queda 1 menos 5 menos 4. Valor absoluto de menos 4. Y el valor absoluto de menos 4, de nuevo, solo me da la parte positiva. Sería 4. Entonces ya sé que todo esto es igual a 4. Dejen revisar que esté todo bien. Sí, creo. Menos 1, menos 5. Sí, está bien. Entonces, si finalmente reemplazo todos estos valores que yo encontré aquí, entonces ya sé que el escalón de 3 menos raíz de 17 es 0. Entonces yo sé que esto es 0. Más signo de e cuadrado, yo sé que es 1. Y luego lo que está aquí abajo, que ya sé que es 4. Ya, entonces, esto es un cuarto. ¿Ya? Ese es un tipo de ejercicios que tú tienes que te piden evaluar. Entonces, tú lo que tienes que ver es qué parte, dependiendo de lo que esté adentro, o sea, lo que le vas a aplicar la función, en cuál de estos diferentes partes del dominio está. Entonces, tengo otro tipo de ejercicio. Me piden el referencial a los reales y me dicen este predicado. El entero menor de 2x menos 1 es igual a 1. Me piden el conjunto de verdad. Eso también es otro tipo de ejercicio que me pueden pedir. Hallar el conjunto de solución de un predicado que tenga alguna de estas funciones especiales. Entonces yo tengo que usar siempre la definición de las funciones especiales. En este caso tengo que usar la función de entero mayor. Por ejemplo, me dicen que esta función de entero mayor es igual a 1. Entonces, ¿cuánto tiene que ser lo que esté aquí adentro? Entonces yo sé que la función de entero mayor es igual a 1. Entonces, ¿cuánto tiene que ser x? Pues lo veo en la definición. Si es igual a 1, x tiene que ser mayor o igual a 1 o menor que 2. Entonces, eso lo puedo poner aquí. Entonces, x tiene que ser mayor o igual a 1 y menor que 2. Es decir, para los x que estén en estos valores, me va a quedar que la entero menor es igual a 1. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo decir, bueno, aquí en este caso no es x, sino es 2x menos 1. Por lo tanto, entonces yo sé que como tengo que 2x menos 1 es igual a 1, eso quiere decir, simplemente en vez de x yo pongo 2x menos 1, pongo 2x menos 1 menor que 2, y simplemente tengo que resolver esta inecuación. Esta inecuación les recomiendo resolverla todos a la vez porque es más rápido. Por ejemplo, sumas más 1 en todos los lados, te va a quedar 2 mayor o igual que 2x menor que 3. Le sumé 1 a todos lados, lo puedo hacer para simplificar aquí. Entonces me queda 2 mayor o igual que 2x menor que 3. Y aquí puedo dividir todo para 2. Y como es positivo, no cambia el sentido de ninguna inecuación. Entonces aquí se simplifica. Me va a quedar 1 mayor o igual a x menor que 3 medios. Y esta sería la respuesta. El AP de x, entonces, sería desde 1 hasta 3 medios. Incluyendo al 1, pero sin incluir al 3 medios. Es decir, que todo x que esté dentro de este rango, bueno, de que todo x que esté dentro de este intervalo, al evaluarlo en el predicado, va a hacer que sea verdadero. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Por favor, pregunten. Pregunten si tienen alguna duda. Pregunten si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio. Profe, ¿sí podría explicar de nuevo ese? El de aquí ahorita. Sí. Ya está bien. Pero más atentos, por favor. Bueno, como les dije, me dan este predicado. Yo quiero resolverlo. ¿Cómo resuelvo? Usando la definición de esta función especial. ¿Cuál es esta función especial? Pues tengo que aprendérmela.
yo sé que es la escalón, claro, la entero mayor, que es la que está aquí. Porque aquí está por si acaso, aquí está, esta de aquí es la entero mayor, esta es la escalón, el mu de x, por si acaso, el signo es de esta forma, y este es el valor absoluto. Voy a ponerlas aquí con raya. Entonces yo sé que es la entero mayor. Entonces, ¿qué me dice esta función entero mayor? Esta es la definición como tal. F de x es igual a k cuando x está entre mayor o igual que k y menor que k más 1. Esta definición es la que voy a usar. Porque yo sé que esta función es igual a 1. Entonces, aquí, ¿qué me quiere decir? Que yo veo, viendo la definición, yo veo que esta función entero mayor es igual a 1 cuando x es mayor o igual que 1 y menor que 1 más 1, 2. Entonces, eso es lo que escribí aquí. Que la función entero mayor de x es igual a 1. Entonces, quiere decir que x es mayor o igual que 1, pero menor que 2. ¿Ya? Entonces, usando esta definición que está aquí. Pero yo veo que aquí dentro del entero mayor no está x, sino está 2x menos 1. Entonces reemplazo ese 2x menos 1. 2x menos 1, la función entero mayor es igual a 1. Eso quiere decir que 1, lo mismo que está aquí arriba, pero en vez de x, 2x menos 1. 1 menor o igual que 2x menos 1, menor que 2. Entonces me quedo con esa función y ahí trato de simplificar. Por ejemplo, yo en este caso sumé 1 a los tres lados. Se puede hacer eso. Para que se vaya este menos 1 con este más 1. Y me va a quedar 2 mayor o igual que 2x menor que 3. Y de ahí puedo dividir todo para 2. Ya saben que estoy dividiendo para números positivos. No cambia el orden de la desigualdad. Si fuera negativo tendría que cambiarlo. Entonces me quedaría 2 dividido para 2 dividido para 2. Entonces aquí me queda 1. Aquí me queda, me queda x. Y aquí me queda 3 medios. Y esa sería la respuesta. Las x que están en este intervalo. ¿Qué es esto de acá? O sea, esta es la forma de la solución, pero en intervalos. ¿Ya? Entonces, ese sería otro ejercicio. Finalmente vamos a hacer este de acá, que me dicen que graficar, me dan esta función. La regla de correspondencia es f de x igual x a la 1 menos signo de x. Grafique la función e indique sus características. Entonces, ¿cómo grafico esta función? Pues tengo que ver, me dicen que es f de x. Entonces, esto es un poquito no tan difícil, pero es en f de x es igual a x a la 1 menos signo de x. Entonces, yo aquí tengo que, yo sé que signo de x, que 1 menos signo de x es una de mis funciones especiales. Entonces, tengo que ver ese exponente cuánto es. Dependiendo del valor de x, claramente. Depende del valor de x. Entonces, por ejemplo, yo sé que la definición de signo de x es igual a 1, 0 y menos 1. Cuando x es mayor que 0, cuando x es igual a 0 y cuando x es menor que 0. Esta es la definición de signo de x. Entonces, quiere decir que el exponente va a ser igual. Entonces, yo aquí puedo, por ejemplo, decir, antes déjenme borrar esto de aquí, mejor dicho. Mejor aquí mismo lo hago. Entonces, yo lo que quiero hallar es 1 menos signo de x, que es el exponente. Quiero saber qué valores puede tomar y en qué dominios. Entonces, yo sé que, por ejemplo, esto va a ser igual a 1 menos 1 cuando x es mayor que 0. 1 menos 0, usando la definición del signo de x, es igual a, cuando x es igual a 0. Y 1 menos 1 cuando x es menor que 0. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice aquí fue a todos, usando la definición del signo de x, yo puse 1 menos, y dependiendo de los valores del signo de x, puse 1 cuando x es mayor que 0, 0 cuando x es igual a 0, y menos 1 cuando x es menor que 0. Y aquí yo puedo ver que, por ejemplo, esta de aquí va a ser igual a 0 aquí. Mejor lo pongo, o lo borro. Yo sé que 1 menos 1
es 0. Entonces aquí va a ser 0. Aquí va a ser 1. Y aquí 1 menos 1 es 1 más 2. 1 más 1 que hablo, esto es 2. Entonces aquí estoy borrando. Entonces así se hace esta parte. Usando siempre la regla de correspondencia. Entonces esta regla ahora la tengo que meter aquí en esta función. Yo sé entonces que va a ser x es igual a 0. X a la 0 cuando x es mayor que 0. X es igual a 1. X a la 1 cuando x es igual a 0. Y x al cuadrado cuando x es menor que 0. Entonces a esta función reemplacé los valores de 1 menos signo de x que acabé de encontrar aquí arriba. Y obviamente tengo que poner los intervalos en los cuales cumple. Entonces tengo que graficar esto, que es igual. Aquí, por ejemplo, x a la 0 es 1, para x mayor que 0. Este es x, para x igual a 0. Y x al cuadrado para x menor que 0. Aquí, por ejemplo, yo tengo que este es un punto. Entonces yo sé que como esta función es igual a x, yo sé que aquí en este punto va a ser igual a 0. Porque si evalúo x igual a 0, me queda la función me queda igual a 0. Porque yo evalúo 0, 0. Entonces f de 0 es 0. Por eso lo puedo hacer porque es solo un puntito. Entonces yo grafico esto. No hemos visto todavía gráficas cuadráticas, así que no voy a explicar mucho de eso de ahí porque lo tenemos que ver mañana, bueno, el miércoles, porque esta parte es una cuadrática. Entonces, esta parte, ¿cómo se grafica? Pues, como les dije, no voy a explicar mucho. Lo voy a hacer nomás. Yo sé que es por aquí, este es 2 y aquí es 4. Yo siempre hago esto. Y es abierto. Entonces aquí le pongo abierto. Y sería así la parábola. ¿Ya? Esto de aquí, como les dije, este punto, porque es solo un punto, yo sé que es el punto 0,0, porque 0 en x, y evalúo el 0 en x, me queda f de x igual a 0. Entonces yo sé que aquí es el punto de aquí. Y finalmente, para x mayor que 0, es una constante igual a 1. Es decir, aquí sería 1 y sería una constante así. ¿Ya? Entonces esa sería la gráfica. Y finalmente, esa sería la gráfica. Puedo ver características, no sé exactamente qué características. Puedo ver que aquí es decreciente, aquí hay un salto, aquí es constante. O sea, cuando es constante es estrictamente, cuando es constante es creciente y decreciente a la vez. No es ni par, no es ni impar. No es inyectiva tampoco, porque las rectas horizontales, por ejemplo aquí, esta recta horizontal intersecta infinitamente acá. No es inyectiva. No es sobreyectiva como el rango es errores reales, no es sobreyectiva. Y ya, y esas serían las características. Pero aquí me dicen, por ejemplo, B, me dicen para que F sea sobreyectiva, redefine el conjunto de llegada. Eso es algo que se puede hacer. Yo digo, bueno, no quiero que la función sea de los reales a los reales. Entonces yo digo, quiero obtener el dominio, otro rango, mejor dicho, tal que esta función sí sea sobreyectiva. ¿Cómo hago eso? Pues yo sé que para que sea sobreyectiva, el rango de f tiene que ser igual al conjunto de llegada, pongámosle y. Entonces yo tengo que obtener el rango y decir que ese va a ser mi conjunto de llegada. Entonces, ¿cuál es el rango de f en este caso? Ya saben que para el rango tengo que fijarme en y, ver los valores que puede tomar y. Entonces, para los cuales está definida la función. Por ejemplo, veo que debido a esta parábola, y va a estar definido del 0 hasta el infinito. Aquí también y va a estar definido para 1, pero ya está definido acá, así que igualmente no importa. Veo que y no va a estar definida para los negativos. Entonces yo puedo ver que la parábola ya es suficiente para definir todo el rango. El rango va a ser igual desde 0 hasta el más infinito. Por lo tanto, yo digo que el conjunto de llegada va a ser ese de ahí. Y si yo lo digo, entonces ahora sí va a ser una función sobreyectiva. Es decir, la función va desde los reales hasta este de aquí, hasta 0, más infinito. Y cuando yo redefino el conjunto de llegada a este conjunto, entonces esta función automáticamente se convierte en sobreyectiva, porque el rango
es igual al conjunto de llegada. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces eso sería hasta la clase de hoy. Bueno, me extendí un poco porque igual demoraron un poco en subir las evidencias. Bueno, esa sería la clase de hoy. Espero les haya ido bien en la prueba. Y los que dicen que a algunos les fue mal, pero ya hay, o sea, no solo les queda mejorar, no se puede hacer nada. ¿Qué les iba a decir? Y me dicen que uno podría estar mal, bueno, lo voy a revisar por si acaso. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces el miércoles. Voy a revisar esa que me dicen. Ya, profe. No, de procedimiento no se revisa, como les dije. O sea, reviso que esté los procedimientos de las respuestas que contestaron correctamente, pero no reviso en el sentido de que les voy a dar puntos por procedimiento. Eso no se hace. No se hace en nada. Solo en taller se hace eso. De ahí en el resto no. ¿Ya? Entonces, si subieron la evidencia pasado unos pocos minutos, les puedo perdonar, pero eso es únicamente porque yo los podría perdonar, porque tranquilamente les podría decir que no subieron evidencia y les pondría cero, pero si se pasaron por pocos minutos, pues los puedo entender. Es que yo lo que subí la evidencia Sí, después pasado los minutos, revisé que se haya subido completa sí, y vi que se me habían subido solo 3 hojas y me faltaban 2. sí, sí, Entonces ahí fue cuando yo le dije que le iba sí me acuerdo, pero sí voy a ahora, revisar. No voy a, porque no, ahora demoraba más escaneando, pero ahí igual, reviso, ahí reviso. Sí, está bien. Sí me acuerdo. gracias. Ya listo, entonces eso sería todo por hoy. Nos vemos entonces déjeme dejar de